Jason nunca fue del tipo que se dejaba abatir fácilmente. A los 27 años ya había pasado por desafíos que muchos ni imaginaban, pero nada se comparaba a lo que estaba a punto de suceder ese día. Era una mañana fría de otoño cuando entró en el pequeño salón de subastas de la ciudad, con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena. Sabía que el dinero no era un problema, pero su misión era diferente. Jason no estaba buscando una inversión, sino una oportunidad. Y fue allí, entre un montón de caballos y personas con miradas vacías, cuando vio a Phoenix por primera vez. El caballo estaba en el rincón del salón, aislado, como si supiera que nadie quería mirarlo. Su pelaje estaba manchado, las cicatrices en su espalda aún visibles, señales de un pasado doloroso. Sus ojos, que antes podrían haber sido de un caballo fuerte y orgulloso, ahora estaban perdidos, reflejando el vacío de quien ya había sido utilizado hasta el límite. A diferencia de los otros animales, Phoenix no relinchaba, no luchaba por llamar la atención, simplemente se quedaba allí, inmóvil, como si esperara lo peor. Jason no veía lo que los demás veían, no veía un desperdicio, sino un alma rota, con potencial para levantarse. ¿Quién va a querer ese?, dijo alguien al lado haciendo un gesto con la cabeza en dirección al caballo. La broma fue seguida por risas. Pero Jason, en lugar de molestarse por los comentarios, se acercó al animal. Sintió una conexión instantánea, como si Phoenix estuviera pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo. Jason sabía que ese era un momento decisivo. No se trataba de ganar una carrera ni de tener un caballo de apariencia perfecta. Se trataba de darle a Phoenix la oportunidad de mostrar que aún quedaba algo dentro de él que valía la pena. Cuando comenzó la subasta, Jason ya sabía qué hacer. Ofreció el valor pedido sin dudar, comprando a Phoenix sin pensarlo dos veces. La mirada del caballo, antes distante y desconfiada, ahora parecía un poco más atenta, tal vez al darse cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. Jason sintió el peso de esa decisión. Sabía que el camino sería largo, pero en el fondo, algo dentro de él creía que Phoenix aún podría ser mucho más de lo que el pasado le había impuesto. Cuando terminó la subasta, tomó las riendas de Phoenix con la misma determinación que siempre había tenido dentro de sí. La primera noche que pasó con Phoenix fue silenciosa. El caballo no parecía reaccionar mucho a la presencia de Jason. El joven sabía que el animal estaba herido, tanto física como emocionalmente. Mientras Jason lo alimentaba, limpiaba sus heridas y cuidaba su salud. El caballo permanecía quieto, como si fuera un espectador de su propia vida. Jason entendía que la confianza no podía ser forzada y que Phoenix necesitaba tiempo. Cada movimiento suyo, cada palabra susurrada al oído del animal, era un intento de recuperar lo que se había perdido en el pasado, la confianza. Sin embargo, los primeros días no fueron fáciles. Phoenix reaccionaba bien a los movimientos rápidos ni a los ruidos fuertes. Cada intento de acercarse más al caballo era recibido con pasos cautelosos, una mirada vacía y, a veces, un pequeño retroceso. Jason sentía la frustración, no porque el caballo no estuviera comportándose como él esperaba, sino porque sabía lo que esas reacciones representaban para Phoenix. El dolor acumulado durante años. Cada retroceso, cada gesto de miedo, era un reflejo del abuso sufrido. Jason respiraba hondo, repitiéndose a sí mismo que la paciencia sería la clave. Fue cuando empezó a pasar más tiempo solo al lado de Phoenix, sin forzar nada, que comenzaron a surgir las pequeñas victorias. Jason se sentaba en el establo, a veces leyendo o simplemente observando. Comenzó a notar que con el tiempo, Phoenix parecía relajarse un poco más, permitiendo que Jason se acercara durante más tiempo. No era mucho, pero era suficiente para que Jason supiera que estaba en el camino correcto. Estaba ganando, poco a poco,
la confianza de Phoenix, y eso, para él, ya era un gran logro. Sé que estás ahí mirando ahora, ya sea por el celular o la televisión, y tal vez estás pensando, necesito algo que cambie mi vida, y por eso estoy aquí para pedirte. Haz un simple gesto de fe y suscríbete al canal. Dale me gusta a este video, comparte esta energía positiva con el mundo y permítete recibir las bendiciones de más historias como esta. Porque cuando te suscribes, no solo estás recibiendo contenido, estás eligiendo un cambio, estás eligiendo el poder de una nueva jornada. Ahora toca ese botón, siente esta energía de transformación y ayúdanos a llevar este legado a más personas, porque mereces ser parte de esta evolución. Hazlo ahora y confía en que grandes cosas están por venir para ti. En los primeros días, Jason también sabía que necesitaba entender mejor el pasado de Phoenix, no solo para ayudarlo físicamente, sino para realmente saber lo que el caballo había vivido. Comenzó a investigar al antiguo dueño de Phoenix, Victor Harland, y a descubrir más sobre el entrenamiento brutal que el caballo había sufrido. Cuando finalmente logró hablar con Victor, las palabras que escuchó fueron crueles. Lo usé hasta donde pudo llegar. Cuando cayó, ya no servía para nada. Fue lo que Victor dijo con desprecio. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Jason. Sintió rabia, pero al mismo tiempo una determinación aún más fuerte para ayudar a Phoenix a superar todo lo que había pasado. En los días siguientes, Jason se dedicó aún más intensamente al cuidado de Phoenix. Sabía que el caballo tenía cicatrices profundas, tanto en el cuerpo como en la mente, y que el proceso de recuperación sería una montaña rusa de altibajos. Pero no había marcha atrás. Se había comprometido a ayudar a ese animal a encontrar su paz. El cuidado físico era la primera prioridad. Jason trató las cicatrices con pomadas especiales, limpiaba las heridas con delicadeza, teniendo cuidado de no tocar las partes más sensibles del caballo. Phoenix, a pesar de estar más relajado con el tiempo, aún reaccionaba con cautela, muchas veces alejándose cuando Jason se acercaba más de lo habitual. Hubo días en los que Jason sintió que nada estaba funcionando, que Phoenix no estaba avanzando tanto como él esperaba. El caballo permanecía horas parado, con la cabeza baja, los ojos casi sin vida. Pero entonces había esos pequeños momentos en los que algo cambiaba, un relincho bajo y suave, o una leve aproximación, Phoenix permitía que Jason tocara su cuello sin retroceder. Esas pequeñas victorias eran como faros de esperanza para Jason. Sabía que Phoenix necesitaba aprender a confiar de nuevo, y eso requería más que solo palabras amables. Era un camino de paciencia y respeto, y él estaba dispuesto a recorrerlo. Mientras tanto, Jason no estaba solo en este camino. Carter, un hombre que había trabajado para Victor Harland, apareció en escena. Aunque Jason tenía dudas al principio, Carter ya no era el hombre que había sido en el pasado. El remordimiento era evidente en sus ojos y parecía genuinamente querer ayudar a Phoenix. Carter conocía el verdadero potencial del caballo, algo que nadie más había percibido, ni siquiera Victor. Phoenix no era solo un caballo cualquiera. Tenía una resistencia física impresionante, algo más allá de lo común, capaz de destacarse incluso entre los mejores corredores. Carter explicó esto a Jason con un brillo de admiración en los ojos. Phoenix siempre tuvo algo más, pero lo que le hicieron... Carter se detuvo, como si no supiera cómo continuar. El arrepentimiento era visible en cada palabra que decía. Con la ayuda de Carter, Jason comenzó a entender mejor lo que Phoenix necesitaba para recuperarse, no solo físicamente, sino también mentalmente. Carter le enseñó a trabajar con más suavidad, a ser más paciente con el caballo, a no forzar nada.
Phoenix no era solo un animal que necesitaba entrenamiento. Estaba necesitando confianza, creer que podía ser más que una herramienta para las carreras. Con el tiempo, Jason comenzó a implementar estos cambios en el entrenamiento, permitiendo que Phoenix se expresara de una manera más natural y menos forzada. Comenzó a trabajar más con la energía del caballo, siguiendo sus señales, en lugar de intentar moldearlo según lo que él pensaba que era lo mejor para él. En los primeros meses, el progreso era visible, aunque gradual. Phoenix, antes tan distante, ahora comenzaba a reaccionar de manera más positiva. Jason podía ver en los ojos del caballo que estaba empezando a entender que las cosas habían cambiado. Sin embargo, la verdadera transformación aún estaba por llegar. La recuperación emocional de Phoenix fue, sin duda, el mayor desafío de todos. El caballo seguía asustándose con movimientos rápidos y con cualquier sonido fuerte, y Jason sabía que no podía apresurar el proceso. Había algo profundamente arraigado en el comportamiento de Phoenix que necesitaba ser deshecho, algo que solo el tiempo podría curar. La solución estaba en la confianza mutua, un día tras otro. En un cierto día, semanas después de la primera aproximación más real, Jason decidió llevar a Phoenix a un lugar diferente. Lo llevó a un campo abierto, lejos de cualquier pista de carreras o establo. Allí, Phoenix parecía más cómodo, respirando aire fresco y observando el horizonte. Era un campo libre de expectativas, sin carreras que ganar, sin plazos que cumplir. Solo un lugar para que Phoenix fuera él mismo, sin presiones. Jason empezaba a entender que, más que nada, Phoenix necesitaba libertad para curarse. Ese ya no era un caballo de carreras, era un ser que necesitaba redescubrir quién era realmente, más allá de lo que los demás le habían impuesto. Las horas pasaban y Jason solo se permitía observar, dejando que Phoenix explorara el campo a su gusto. Sabía que el caballo necesitaba tiempo, pero también empezaba a darse cuenta de cuánto ese espacio de libertad estaba ayudando. Phoenix empezó a caminar, más confiado, sin miedo, sin la constante tensión que siempre parecía marcar sus movimientos. Se detenía a oler la hierba, levantaba la cabeza con curiosidad, como si estuviera explorando un mundo que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Ese momento fue crucial para Jason. Entendió que Phoenix, antes que nada, necesitaba ser respetado en su jornada de recuperación, sin presiones. Pero había algo más en juego ahora, algo que Jason aún no sabía cómo manejar. El hipódromo estaba siempre en su mente. Aunque Jason estaba determinado a no forzar a Phoenix a regresar a las carreras, el miedo de que el caballo aún fuera afectado por su pasado siempre estaba allí. Sabía que el campo y los espacios libres eran importantes, pero la verdadera prueba llegaría cuando Phoenix fuera confrontado con el lugar que lo había destruido en el pasado. Jason se estaba preparando para eso, pero aún no sabía cómo reaccionaría Phoenix. La decisión de llevar a Phoenix de vuelta al hipódromo no fue fácil para Jason. Sabía que el lugar representaba mucho más que solo una pista de carreras. Era el escenario donde el pasado de abuso y sufrimiento de Phoenix se desplegó. Pero, al mismo tiempo, sabía que Phoenix necesitaba enfrentarse a ese lugar para realmente liberarse. Era como si ese lugar estuviera intrínsecamente ligado al proceso de sanación, un paso necesario para que Phoenix realmente se reconstruyera, no para competir, sino para redescubrir su propio poder y su propia libertad. El día Jason eligió para eso llegó. El cielo estaba gris y la temperatura era templada, pero había algo simbólico en el clima. Parecía que el universo estaba consciente de la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Jason, con el corazón latiendo fuerte, llevó a Phoenix hasta la pista de carreras vacía. No había nadie allí,
lo que le dio al caballo algo más de tranquilidad. El sonido del viento y el crujir de la hierba bajo las patas de Phoenix fueron los únicos ruidos en el aire. Jason estaba a su lado, con una sensación de expectativa, como si supiera que ese sería el momento que definiría si todo el proceso de recuperación había sido en vano o no. Phoenix parecía dudoso al entrar en la pista. Sus pasos, aunque firmes, aún estaban cargados de desconfianza. Miró a su alrededor, como si estuviera tratando de reconocer ese espacio, pero lo que veía ya no era el campo de batalla en el que había sido forzado a luchar sin descanso. Era solo una pista vacía, sin expectativas. Jason, en Mindersit, silencio, continuó acompañándolo sin prisa. Sabía que el caballo necesitaba tiempo y ese momento no podía ser apresurado. Lo que sucedió a continuación fue un pequeño milagro. Lentamente, Phoenix comenzó a caminar más rápido, como si estuviera probando el suelo bajo sus cascos. Giró suavemente, su cuerpo moviéndose con una gracia que Jason había comenzado a notar semanas antes, pero que en ese momento parecía más evidente. El caballo ya no estaba siendo impulsado por el dolor ni por la fuerza de un entrenamiento brutal. Estaba corriendo por voluntad propia, libre. La sonrisa de Jason, tímida y cautelosa al principio, se expandió al ver a Phoenix moverse con más confianza. La carrera no fue larga, ni mucho menos una competencia. Phoenix no estaba siendo forzado a superar a otros caballos, ni necesitaba demostrar nada a nadie. Pero para Jason y para Phoenix, ese momento fue todo. Fue la prueba de que la recuperación no solo estaba en lo físico, sino en el alma del caballo. Phoenix no estaba más atado al miedo, al dolor y al abuso del pasado. Estaba, por primera vez, en control de su propia jornada. Jason miró al caballo con una mezcla de alivio y realización. El sentimiento que lo invadió no fue de victoria en el sentido clásico, sino de una inmensa gratitud. Sabía que por más que el camino hubiera sido largo y arduo, Phoenix finalmente había encontrado un poco de paz. Y Jason, más que nunca, entendió que el verdadero propósito de esa jornada no era transformar a Phoenix en un ganador de carreras, sino en un ser libre que había vuelto a conquistar el derecho de elegir su propio destino. Sin embargo, lo que Jason no sabía en ese momento era que la mayor lección aún estaba por venir. Phoenix, con sus pasos confiados, se detuvo y se dio vuelta hacia él. El caballo lo miró directamente a los ojos, como si estuviera transmitiendo un mensaje silencioso. Jason sintió el peso de eso. Se dio cuenta de que Phoenix, más que cualquier cosa, necesitaba elegir qué quería hacer con su vida de ahí en adelante. El caballo tenía una voz ahora, una voz que era suya, y Jason ya no podría decidir por él. En los días siguientes, Jason reflexionó mucho sobre lo que sucedió en la pista. La decisión que había tomado de llevar a Phoenix hasta allí no había sido solo un intento de curación, sino una invitación a la libertad para el caballo. Entendió entonces que Phoenix ya no necesitaba ser moldeado por expectativas externas. Jason ya le había dado el espacio necesario para que fuera quien realmente era, sin presiones. Ahora era el turno de Phoenix de decidir qué haría con eso. Y, en el fondo, Jason sabía que eso no significaba forzar al caballo a regresar a las carreras, sino respetar su autonomía. Phoenix ya había demostrado que no necesitaba una pista de carreras para ser importante, solo necesitaba un espacio donde pudiera ser él mismo. Fue en ese momento cuando Jason tomó la decisión de dejar que Phoenix viviera como quisiera, sin presiones, sin carreras ni expectativas. El caballo podría explorar su libertad, correr donde y cuando quisiera, sin jamás ser forzado a competir de nuevo. Era un nuevo comienzo para ambos, un comienzo que estaba cimentado en el respeto mutuo y en la comprensión profunda de lo que realmente significa superar un pasado traumático.
Para Phoenix, la verdadera victoria no fue ganar carreras, sino recuperar su autonomía y su esencia. Y para Jason, el mayor logro fue entender que la verdadera fuerza no viene de un premio o un título, sino de la capacidad de reinventarse y de tomar decisiones conscientes. El último día que Jason y Phoenix pasaron juntos en el campo, una sensación de tranquilidad invadió a ambos. El caballo ya no era el mismo. Sus movimientos eran más fluidos, su postura más erguida, como si se hubiera librado de un peso invisible. Jason observó a Phoenix mientras caminaba por el campo, con la cabeza erguida, los cascos golpeando el suelo con una firmeza que antes parecía imposible. El caballo, finalmente, parecía en paz consigo mismo, libre de las ataduras que lo habían mantenido prisionero por tanto tiempo. Jason sabía que no había nada más que hacer. Había cumplido su papel. La transformación de Phoenix no fue algo que pudiera ser forzado ni programado. Fue un proceso natural que ocurrió porque Jason ofreció paciencia, amor y respeto al animal. No fue solo un proceso físico de recuperación, sino un viaje emocional de sanación para ambos. Y, en ese momento, al observar a Phoenix finalmente moverse sin miedo, Jason sintió que, de alguna manera, él también se había sanado. Su historia, marcada por el dolor, pero también por la esperanza, ahora estaba completa. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Jason se acercó a Phoenix, que estaba parado al borde del campo mirando al cielo. El caballo giró la cabeza hacia él y por un momento sus miradas se cruzaron. Jason no sabía lo que Phoenix estaba pensando, pero sabía que en el fondo ambos tenían algo en común: el derecho a empezar de nuevo, el derecho a ser libres, a escribir su propio futuro, sin las sombras de un pasado doloroso. Ese era el mayor regalo que Jason podía darle al caballo. El regreso a la ciudad fue silencioso. Jason conducía con la mente llena de pensamientos, recordando todos los momentos difíciles, los días en los que casi perdió la esperanza. Pero, al mirar a Phoenix, sabía que cada desafío había valido la pena. El caballo, con su mirada tranquila, ahora estaba en paz. Ya no necesitaba una pista de carreras para demostrar su valor. Ya se había probado a sí mismo. Y Jason sabía que, más importante que cualquier carrera, Phoenix ahora era libre para vivir su vida como quisiera. A la mañana siguiente, Jason abrió la puerta del establo y vio a Phoenix en el campo. El caballo estaba allí, como siempre, pero con un brillo diferente en los ojos. Miró a Jason y por primera vez no había ningún miedo. Había una confianza silenciosa, una aceptación mutua. Phoenix había encontrado su lugar, no en una pista de carreras, sino en su propio camino, hacia una libertad que nadie podría quitarle. El tiempo pasó y Jason siguió cuidando a Phoenix, pero el caballo nunca más fue visto como un animal de competencia. Se convirtió en parte del paisaje, corriendo libre en los campos abiertos, donde podía ser quien realmente era. Jason sabía que en el fondo, el mayor regalo que Phoenix podía darle era la confianza de que había hecho lo correcto. Ya no había más carreras, ya no había más dolor. Solo quedaba el suave sonido de los cascos de Phoenix golpeando el suelo como una música de libertad. Años después, cuando las personas le preguntaban a Jason sobre Phoenix, él sonreía. Sabía que no había ninguna historia convencional que contar. No había ninguna gran victoria en carreras para celebrar. La verdadera victoria estaba en la recuperación del espíritu roto de Phoenix, en su capacidad de reinventarse, de elegir su propio destino. Y tal vez esa fuera la mayor lección de todas, que la verdadera fuerza no está en lo que somos capaces de alcanzar, sino en nuestra capacidad de liberarnos, de levantarnos cuando todo parecía perdido. Jason miró al horizonte una vez más, con Phoenix a su lado, y supo que, juntos,
Habían superado mucho más que las cicatrices del pasado. Habían superado el dolor y el miedo. Habían encontrado un nuevo comienzo. Y ese comienzo, Jason lo sabía, era el mayor premio que podían conquistar. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál fue la lección más poderosa de esta historia para tu vida? ¿Cómo crees que puedes aplicar la superación de Phoenix en tu propio camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerla y debatir contigo. Y si sentiste algo fuerte viendo esto, dale like al video y suscríbete al canal, porque todas las semanas tenemos más historias transformadoras que te inspirarán a seguir adelante. No te lo pierdas, vamos juntos en esta jornada. Te espero en el próximo video.